candidato de la coalición Juntos Haremos Historia obtuvo una votación que se ubica entre el 53 y el 53.8%. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos, le solicito, por favor, sirva usted pasar a recibir la constancia que lo acredita como tal. Guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Buenos días. Ánimo. El 1 de diciembre de 2018 inició un auténtico tsunami simbólico y político en el país. La transformación de la institución presidencial inició con un acto de cercanía del presidente de la República con los ciudadanos. Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de la República en un acto multitudinario en el Zócalo capitalino. Los rituales y lenguajes del presidencialismo cambiaron desde ese momento. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Estoy preparado para no fallarle a mi pueblo. Ahora que venía para acá, se emparejó un joven en bicicleta y me dijo: tú no tienes derecho a fallarnos. Y ese es el compromiso que tengo con el pueblo. No tengo derecho a fallar. Nada material me interesa, ni me importa la parafernalia del poder. Siempre he pensado que el poder debe ejercerse con sabiduría y humildad, y que solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Estoy consciente de la gran expectativa que existe entre los mexicanos y el desafío que significa enfrentar los grandes y graves problemas nacionales. Las puertas de Los Pinos, la antigua residencia oficial, se abrieron desde el 1 de diciembre de 2018 para todos los ciudadanos y se convirtió en un centro cultural. Abrir estas compuertas a toda la sociedad, porque somos un gobierno de puertas abiertas, nos permite reconocer este gran territorio que hoy vamos justamente a ver como un solo proyecto. El que este espacio, que era un espacio de exclusión en donde solamente unas cuantas personas podían visitarlo, y ahora se convierte, se abre al tránsito de los ríos de la voluntad, de la cultura, de la transformación, a través de la gente que lo ha visitado y a través de las mejores mentes. Además, se eliminaron las pensiones millonarias de los expresidentes. El salario del presidente de la República, que no podrá ser inferior al de ningún servidor público del país. En total, era un presupuesto de alrededor de 50 millones de pesos para cada expresidente. Promedio. Entonces, ahora, pues ya no hay la pensión, ya no hay todo ese personal administrativo. Estamos hablando de un grupo, de una guardia para protegerlos. Terminaron el lujo y el boato. El presidente López Obrador dejó de viajar en aviones oficiales para trasladarse en vuelos comerciales y en camionetas por tierra. Desapareció el Estado Mayor Presidencial, un cuerpo de élite militar de 8,000 integrantes que le daban protección al primer mandatario y a su familia. La cercanía de los ciudadanos hacia el presidente de la República se ha confirmado en sus más de 80 giras estatales. Lo abrazan, lo vitorean, lo increpan, le piden ayuda. Lo tratan como uno de ellos.
El Palacio Nacional se convirtió en residencia y oficina principal del presidente de la República. Ay, sí. A ver que nos tomen una foto. Y ahí se han atendido más de 118,000 peticiones de audiencia a través de la Oficina de Atención Ciudadana, un promedio diario de 486. De lunes a viernes, durante más de 250 días, Andrés Manuel López Obrador ha encabezado conferencias de prensa matutinas desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional. En este ejercicio cotidiano de rendición de cuentas, el presidente informa, responde duros cuestionamientos, comparecen los secretarios, se dan lecciones de historia o reflexiones de ética política, se marca la agenda informativa y política. Hasta sus más duros críticos están pendientes de este ejercicio cotidiano. Los medios de comunicación públicos y privados le dan cobertura a las llamadas mañaneras y el fenómeno en redes sociales ha confirmado que es el mejor vehículo de información directa del presidente con los ciudadanos. Su cuenta de YouTube tiene más de 1.600.000 suscriptores y en la red social de Facebook tiene 6.2 millones de suscriptores. La cercanía de López Obrador con los ciudadanos se ha confirmado con sus giras de todos los fines de semana por las entidades. Recorrió 80 hospitales públicos en sus giras de salud desde el 5 de julio. Inició en agosto giras por las 100 regiones indígenas del país. Las 32 entidades han sido visitadas, en algunas ocasiones más de 5 veces, como Puebla. Desde la época del cardenismo, no se veía a un presidente tan querido por los ciudadanos, ajeno a la parafernalia del poder. Incluso, en momentos críticos como el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, el presidente respondió en una histórica rueda de prensa en Palacio Nacional a los cuestionamientos de la prensa. Se trata de desestabilizar a México con lo de Culiacán. No. Nada más es que se aprovechan ciertas circunstancias para desatar ataques al gobierno. Y eso, repito, es legítimo. Nada más que así como se publican estas cosas, nosotros tenemos el derecho de dar a conocer nuestra opinión, que es lo que estoy haciendo. O sea, no es para ofender a nadie. La diferencia, ¿sí?, de lo que estamos haciendo ahora y lo que se hacía antes es que antes era mentira sobre mentira y se seguían, y nosotros tenemos aquí el valor, ¿sí?, de decir nos equivocamos y se rectificó. Y lo más importante de todo, eso no lo van a reconocer nuestros adversarios y sus voceros, y mucho menos los que tienen mentalidad autoritaria. Lo más importante de todo es que se puso por delante la vida de las personas, se cuidó a la gente, se evitó una masacre. Ánimo. Ánimo. La transformación simbólica del presidencialismo ha ido de la mano de una intensa lucha contra la corrupción, decretada como la principal batalla de su gobierno. Estamos limpiando de corrupción el gobierno de arriba para abajo y necesitamos el apoyo de todos los ciudadanos, que no se quede solo en la obligación que tenemos los servidores públicos, sino que nos ayuden todos los ciudadanos para acabar con la corrupción en el país, desterrar la corrupción de México. Y es muy importante la participación ciudadana, la participación de todos. Y no es simulación, como era antes, que se inventaban programas solo para cubrir el expediente, solo para fingir que se estaba combatiendo la corrupción, cuando en realidad la corrupción
estaba permitida, tolerada desde arriba. Yo creo que hay que reconocer el aporte del sistema financiero, del sistema bancario, de la información que nos dan los bancos de México para poder generar los casos que es importante que sean denunciados ante la Fiscalía General de la República, como lo hemos hecho. En el transcurso de este año hemos presentado ya 135 denuncias ante la Fiscalía General de la República y 69 vistas ante otras autoridades, lo cual es el récord histórico de la Unidad de Inteligencia Financiera, en razón de que el año que más denuncias se habían presentado era 2016 con 113 casos. La lucha contra la corrupción no ha sido fácil ni exenta de tragedias. Inició con un operativo nacional en contra del robo de gasolinas, conocido como huachicol. Hubo protestas por el desabasto temporal de combustible en las calles de muchas ciudades, en las redes, en los medios. ¿Qué está sucediendo? Repito, hay gasolina suficiente en el país, en los centros de acopio de gasolinas, pero no podemos utilizar los ductos porque existen redes que se crearon para extraer, para robarse las gasolinas, redes alternas. Es otro sistema de distribución al de Pemex. Y por eso se cerraron ductos y se están abriendo conforme se considera prudente para evitar el robo. En tanto, estamos cambiando el sistema de distribución utilizando pipas. Y esto significa demoras, retrasos y desabasto en algunas gasolinerías. Sería fácil abrir los ductos y decir se normalizó ya la situación, pero mantener a sabiendas el robo, es decir, aceptar, tolerar el robo. Eso no lo vamos a hacer. Vamos a resistir todas las presiones que sean. La tragedia de Tlahuelilpan, Hidalgo, provocó una conmoción nacional. Decenas de pobladores se incendiaron al acudir a una fuga de gasolina en uno de los ductos de Pemex. Las imágenes mostraron en toda su crudeza el rostro real de los efectos criminales de la corrupción. El presidente estuvo presente para dar su apoyo a los familiares de las víctimas y de los sobrevivientes. El huachicol disminuyó en más de 90% en un año. Lamento mucho lo de la explosión, la pérdida de vidas humanas. Es la parte triste, la parte dolorosa. Pero en lo general se demostró que podemos, entre todos, enfrentar los problemas más complejos, más difíciles. Y ese es el ánimo que tenemos. Estamos optimistas y así vamos a seguir enfrentando el gravísimo problema de la corrupción, que no olvidemos es el principal problema
de México. La batalla contra la corrupción vino acompañada de un duro plan de austeridad para reducir salarios, privilegios y prebendas de la alta burocracia federal. Consolidó las compras gubernamentales a gran escala, como en el caso de los medicamentos. Provocó airadas protestas. Eliminó los moches y las comisiones en las adquisiciones. Desapareció programas considerados onerosos como ProMéxico. Es mejor que se entienda que ya no vamos a permitir la corrupción en lo de la compra de medicamentos. Que los políticos no tienen nada que hacer vendiendo medicamentos y que ya no va a haber sobornos en la compra de medicamentos, ni en la compra de papel, ni en la compra de los alimentos, ni en las obras, ni en nada. Se acaba la corrupción. Y que no quieran presionar de esa manera. Ahora tenemos lo de las medicinas para el SIDA. Me plantearon de que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos. Como se trata de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero. Desde la Secretaría de la Función Pública, desde la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, así como desde la Fiscalía General de la República, se ha avanzado en casos emblemáticos de corrupción del sexenio pasado, como la estafa maestra, Odebrecht, pero también se han separado a servidores públicos de esta administración señalados por corrupción. Se confirma que los 3 servidores públicos que fueron señalados en la investigación conocida como la estafa maestra participaron como firmantes responsables no solo de 6, sino de 25 convenios de Pemex con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018. Por primera vez en la historia reciente, el fraude electoral y la corrupción en la administración pública ya son considerados como delitos graves. En el Senado de la República se aprobó una reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República en funciones pueda ser juzgado por hechos de corrupción. Esto no aparecía, no existía desde la Constitución de 1824. Ahora, a partir de esta reforma, de aprobarse en la Cámara de Diputados, en los congresos locales, se podrá juzgar al presidente en funciones por hechos de corrupción. Se acaba con la impunidad constitucional. No solo eso, también se va a poder juzgar al presidente por delitos electorales. Y en los dos casos, por corrupción o delitos electorales, no se alcanza fianza, porque ya son delitos graves. La corrupción no es un fenómeno cultural, sino institucional. Es un reflejo de la decadencia del sistema y de un modelo económico que predominó durante casi 4 décadas en el país y fortaleció la desigualdad.
declaramos formalmente desde Palacio Nacional el fin de la política neoliberal. Aparejada esa política o modelo neoliberal con su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. Quedan abolidas las dos cosas, el modelo neoliberal y su política económica de pillaje, antipopular y entreguista. El apoyo ciudadano a esta lucha es claro. Según Transparencia Internacional, la percepción de corrupción disminuyó del 61 al 44% entre los mexicanos. 9 de cada 10 ciudadanos encuestados señalaron que la corrupción sigue siendo el principal problema del país. Ánimo. Ánimo. En un año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador removió las certezas de la doctrina monetarista y el confort de 40 años de modelo neoliberal. Iniciaron ambiciosos programas sociales como Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, el Programa para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el Programa Nacional de Becas para el Bienestar, Tandas para el Bienestar, entre otras. En su Plan Nacional de Desarrollo se delimitan 9 grandes programas sociales. La visión de la nueva política de bienestar es: no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, y en ese sentido es uno de los principios para la nueva política social en México. No más políticas clientelares, asistencialistas, y estamos impulsando sujetos de derechos que reciben sus apoyos sin intermediarios. El acento en los programas sociales es la raíz también de una nueva estrategia de seguridad pública. El programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito que no se quede ningún joven sin trabajo. Y hay un programa amplio de becas, también como nunca en la historia, desde preescolar hasta el nivel superior. Se está cumpliendo el compromiso de entregar el doble de la pensión a los adultos mayores. Antes eran 1,160 pesos, ahora son 2,550. Si en un hogar hay 2 ancianos respetables, 2 adultos mayores, pues ya son más de 5,000 pesos mensuales para sus alimentos. Entonces, eso es la base, que fue lo que se olvidó. Se abandonó a los jóvenes, lo único que hicieron fue llamarles ninis, ofenderlos, discriminarlos, cuando no se hizo nada por ellos. Y aquí recuerdo algo que en su momento denuncié: cuando ya el joven no tenía opciones alternativas y se enganchaba y participaba en actos delictivos, se les masacraba. Eso ya no sucede. Se están atendiendo las causas. Se trata de ir a las causas y raíces de la delincuencia organizada, tal como lo ha reiterado en varias veces el primer mandatario. Y nosotros pensamos que
para enfrentar el problema de la inseguridad es muy importante, fundamental, atender las causas que originan el problema de la inseguridad y de la violencia. Esto es que haya oportunidades de trabajo, que mejoren los salarios, que haya acceso a la educación, a la salud, que haya bienestar, que se atienda de manera especial a los jóvenes, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales. La economía del bienestar incluye la transformación legislativa y política de la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior, para retornar a un modelo de educación pública que dignifique el papel del maestro. Se elimina totalmente el texto constitucional previo y se abrogan las leyes secundarias que lastimaron a nuestro magisterio. Segundo, porque el enfoque punitivo en la relación con los maestros ahora se transforma en un reconocimiento a nuestras maestras y maestros como verdaderos agentes de cambio que merecen todo el aprecio y reconocimiento de nuestra sociedad. También se inició una ambiciosa y profunda reforma en el sector salud para enfrentar el abandono acumulado por años, el desabasto de medicamentos, la falta de médicos en las zonas más necesitadas, la mala calidad de los servicios. Se trata, ha dicho el presidente, de revertir la acelerada privatización de la salud. La población mexicana hoy padece diferencias en el acceso y la calidad de la atención. Para superar esta inequidad, mejorar la calidad y eficiencia de la atención de la salud, se propone crear el Instituto de Salud para el Bienestar. Para ello, el señor presidente ha decidido ampliar la inversión en 40,000 millones de pesos en el presupuesto. La organización de los servicios de salud estará basado, repito, en la atención primaria de la salud, y todos los esfuerzos convergerán en el interés de mantener sanas a las personas con los riesgos para la salud controlados. Presidente, y también gracias. Preguntarle sobre esta preocupación que han manifestado un grupo de exsecretarios de salud sobre la desaparición del Seguro Popular y también sobre la posible transferencia de los fondos, de los recursos del Fondo Catastrófico a la creación del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar. Sí, es un plan que se está llevando a cabo. Lo que era el Seguro Popular pasa a ser el Instituto de la Salud para el Bienestar. Se va a garantizar la atención médica, los medicamentos gratuitos a toda la población, no solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos. Y se va a fortalecer el sistema de salud pública con la utilización de ese fondo para que no falten las medicinas, para que no falten los médicos, para mejorar las instalaciones de salud que están en el abandono y para ir regularizando a los trabajadores de la salud que están trabajando, muchos por contrato, son eventuales y se les va a basificar en el transcurso del sexenio. Es un plan completamente nuevo porque nos dejaron tirado el sistema de salud. Se dedicaron a robar en el sector salud, como lo hicieron en todo el gobierno. Se robaban hasta el dinero de las medicinas. En materia energética y eléctrica, el gobierno revirtió en un año el proceso de desmantelamiento de Pemex, la principal empresa productiva del país.
se inició la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco. Informarles que la infraestructura de refinación, como comentó el señor presidente, se ha mantenido sin crecimiento durante casi 3 décadas frente a una demanda interna de petrolíferos que aumenta tasas del 2.9% anual. Tenemos ahí la cercanía de almacenamiento y distribución del crudo. Ahí es donde llega más de 1 millón de barriles de petróleo al día. Tenemos ahí en Dos Bocas cercanía con los sistemas de distribución de los productos. Ahí no vamos a requerir desarrollar infraestructura externa para enviar productos hacia el Valle de México. Es decir, ahí ya tenemos muelles, ya tenemos la terminal de petrolíferos más grande que tiene Petróleos Mexicanos. Se revisaron y replantearon los contratos con 9 grandes transnacionales y la Comisión Federal de Electricidad. La economía del bienestar incluye a los más grandes empresarios del país y a la inversión extranjera. Se ha impulsado un programa nacional de infraestructura y la inversión extranjera directa creció 78% en el primer semestre de 2019. Vamos a estar más tarde en la base aérea militar de Santa Lucía porque vamos a iniciar los trabajos para la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles en la base aérea militar de Santa Lucía. Esto es todo un acontecimiento porque vamos a resolver de esta manera el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Va a seguir funcionando el actual aeropuerto de la Ciudad de México y al mismo tiempo se va a crear este aeropuerto moderno, un aeropuerto funcional. El Tren Maya, como insistimos, es una oportunidad para saldar la deuda histórica del país con el sureste de México. O sea, ha habido un proceso preliminar e informal, se podría decir, pero sí ha habido desde un principio, desde hace mucho tiempo, contacto con comunidades, hemos recogido opiniones, hemos vertido cuáles han sido las intenciones durante todo este proceso. ¿Qué significa esto? Que se va a respetar la voluntad de los ciudadanos. Si la gente dice sí, vamos. Ya tenemos los estudios técnicos y lanzamos la convocatoria para la construcción. Tenemos también los recursos disponibles para el inicio y además previsto en el presupuesto de que no falten los recursos necesarios. Si la gente dice no, ahí quedó. Hasta ahí llegamos. El pueblo manda. Por primera vez en los últimos 3 sexenios hubo un incremento sustancial del salario mínimo. Comenzó una nueva relación con los sindicatos y las organizaciones gremiales. Hoy, con esta reforma, tanto para los trabajadores en general como para los trabajadores al servicio del Estado, se hace una realidad que todas las mujeres y hombres que viven de su trabajo puedan elegir libremente a través del voto personal libre, directo y secreto a sus dirigentes. Ánimo. Ánimo. El gobierno de la Cuarta Transformación ha enfrentado también duros desafíos, sobre todo en el terreno de la inseguridad pública y el combate al crimen organizado. 2019 culminará con altos índices de violencia y eventos de gran impacto como matanzas en Michoacán, Guerrero, en Chihuahua, Tamaulipas y el fallido operativo en Culiacán. Ha descendido el robo a vehículos en 11%, aunque permanecen elevadas las cifras de secuestros, homicidios, feminicidios y extorsión. El día de ayer asesinaron a 5 personas en una terminal de Cuernavaca. En esa entidad
pues el índice de inseguridad ha aumentado en 35%, van 231 policías que han sido asesinados, 5 militares, y precisamente ayer se informa que en Sonora el crimen organizado se está infiltrando a las corporaciones y por ese motivo en 5 municipios van a estar depurándose las policías. Bueno, yo trabajo todos los días para cumplir con mi deber, con mi responsabilidad y garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, garantizar la seguridad de todos los mexicanos. Ese es el asunto principal, es lo que más me ocupa. La herencia de un pasado inmediato, con graves niveles de desaparecidos, de ejecuciones extrajudiciales y de corrupción e impunidad entre los cuerpos policíacos y el crimen organizado, no es fácil de superar. La criminalidad no cambia de un sexenio a otro. Es un cáncer que corroe los cimientos del Estado, pero en un año, el gobierno de López Obrador decidió cambiar el lenguaje bélico de la guerra contra el narco a una estrategia de seguridad ciudadana. Estamos iniciando, como indicaba el señor presidente, una nueva época en materia de seguridad, y esto abre la posibilidad de que todo cambie en el futuro. El Plan de Paz y Seguridad parte de un principio rector. La paz y la tranquilidad son fruto de la justicia. No hay otra ruta hacia la seguridad. No creemos en los falsos atajos de la violencia. Convencidos de que la violencia siempre pierde, así gane la primera batalla, decidimos no continuar con la idea conservadora de la guerra contra el narco. En la época de la guerra se cometían excesos. No solo se ajusticiaba, sino hasta se burlaban las autoridades de los fallecidos. Entre las medidas más ambiciosas está la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo de seguridad nuevo integrado con efectivos de la Policía Militar, de la Policía Naval, de la Policía Federal y 21,000 jóvenes de reciente reclutamiento. A 5 meses de creada, la Guardia Nacional ha desplegado 70,920 elementos. La Guardia Nacional también ha servido para contener el incontrolable flujo de migrantes de Centroamérica y otros países de América Latina. El primer gran conflicto con el gobierno de Donald Trump fue la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles si no se reducía el flujo migratorio que atraviesa por territorio mexicano. A pesar de las tensiones, la relación entre México y Estados Unidos se ha mantenido estable. López Obrador y Trump han tenido constantes comunicaciones telefónicas y la soberanía de la política exterior mexicana no pasa por la subordinación a los intereses geopolíticos norteamericanos. En síntesis, diría yo que se lograron 3 cosas. Primero, la reducción de un flujo migratorio muy grande, complejo, y que ponía en tensión nuestras normas legales y nuestra propia política migratoria en virtud del incremento tan grande que tuvo. En segundo lugar, que esto se logró y de manera muy importante con respecto a los derechos humanos. Y tercer lugar, que México está dando ejemplo, en el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador, que con poco dinero se podrían crear empleos en esos países y que eso es mucho mejor que cualquier otra política para hacer frente al flujo migratorio. Vamos a demostrar eso y eso está en curso. México le dio derecho de asilo al expresidente de Bolivia, Evo Morales, y condenó de manera abierta el golpe de Estado en esta nación latinoamericana. México tiene su propia idea de la política exterior. México siempre le ha dicho a los golpes militares, golpes. La interrupción de un periodo de un presidente a periodo de un ejército se llama golpe. No caben adjetivos sobre eso, independientemente que haya una controversia electoral o no.
Sí hay diferencias de enfoque, de posiciones, pero hay un buen diálogo y hay un buen entendimiento, comunicación con Estados Unidos. Es una pregunta para el presidente de la República, en el sentido de cuál sería su mensaje directo a Evo Morales si lo invitaría usted a venir a México. Para terminar con este asunto, decir dos cosas que responden a la pregunta del compañero. Primero, que desde ayer expresé mi reconocimiento al presidente Evo Morales porque prefirió renunciar a exponer la vida de sus conciudadanos. Eso es muy importante. Lo demás, con respecto a Bolivia, ya se expuso con mucha claridad y precisión por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Solo me resta decir que suscribo lo dicho por el secretario de Relaciones Exteriores. Esa es la postura del gobierno de México. En un contexto latinoamericano de protestas sociales en Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia, de cambio político en Argentina y frente a la liberación del exmandatario brasileño Lula da Silva, el gobierno de López Obrador plantea no solo un nuevo modelo de izquierda, sino también de cercanía con la población. A unos días de cumplir su primer año de gobierno, el presidente hizo un ejercicio de autocrítica al reconocer los momentos más complicados que ha enfrentado su administración. Hemos pasado en un año por momentos difíciles, pero no muchos, 5 temas así. Ahora lo digo porque son de dominio público. Los voy a subrayar. Uno, el más doloroso de todo, el que más me pegó en lo íntimo, fue lo de la explosión en Hidalgo, donde perdieron la vida 137 personas. Eso fue lo más lamentable, lo que más nos afectó. Otro momento difícil pues fue la guerra que se desató en Sinaloa. Una guerra breve. Yo creo que es la guerra más breve en la historia. Ahora, esta lamentable tragedia de la familia Levarón, la pérdida de la vida de 3 mujeres, 6 niños, eso fue muy fuerte. Y estamos actuando para esclarecer los hechos, para que haya justicia. También lo de la decisión que tomamos de otorgar el asilo a Evo Morales, asignaturas pendientes en el plan, el problema de la inseguridad, de la violencia, porque, lo he dicho, se dejó crecer mucho el problema, fue equivocada la estrategia que se aplicó, fue un error, más que un error, un crimen
el haber declarado la guerra. En este diálogo matutino, el mandatario también se refirió a los 5 principales logros de su gestión. Imagínense lo que significa el que en un año todos los adultos mayores de México tengan el derecho a una pensión. La dimensión humana de esta medida, o de niñas, niños pobres que también tienen su pensión, en familias muy humildes, y que les pueda llegar este apoyo. El que no se tenga corrupción, el que ya no haya lujos en el gobierno. Imagínense lo satisfactorio que es el poder decir que sin aumentar impuestos, sin crear impuestos nuevos, sin gasolinazos, sin aumentar la deuda, estamos financiando el desarrollo y que tenemos finanzas públicas sanas. Pues es todo un avance. El que tengamos la tranquilidad de que no ha habido devaluación de nuestra moneda, que el peso no se ha depreciado, al contrario, y muchas otras cosas